vamos a ir trabajándola. Bien, entonces eso para el lunes. Ahora ya para terminar el tema de los sistemas transaccionales y los sistemas de soporte. En resumen, a ver, ¿cuáles son las diferencias principales? Es que obvio los sistemas transaccionales están ingeniero, orientados un momento. Dime. Se está olvidando grabar la clase. Ya hubieran dicho, pues. Sí, un comentario lo había puesto. Ya. Ya está grabándola. Ya, perfecto. Entonces, la diferencia entonces en los sistemas transaccionales y los sistemas de soporte está, por supuesto, en la orientación. O sea, ¿qué están orientados? Uno, están orientados hacia las transacciones, básicamente almacenar y procesar información, alta, baja y modificaciones, como se le llama en los sistemas, digamos, ¿no? ¿Sí? Y el otro está orientado al análisis, no guarda información, digamos, sino procesa la información para propósitos de análisis. ¿De acuerdo? Solo sirve para analizar información. ¿Ya? ¿Se entiende? Obvio, en el caso de los sistemas transaccionales, digamos, su fuerte es las transacciones, almacenar mucha información, y obvio, la almacena la información como la almacena en las bases de datos, sobre todo en las relacionales, se almacena descompuesta la información. ¿Entiende lo que significa descompuesta? En términos formales se le llama normalizada, se normaliza la información. Entonces lo que se hace es se descompone la información. Lo que tú ves en un documento, en la base de datos está guardado en 3, 4 tablas, digamos. O lo que es un objeto está. ¿Para qué la descompones? Para que no haya inconsistencia ni redundancia de información, digamos, ¿no? Y sea más. En cambio, en las bases, en los sistemas de soporte se guarda la información, pero al revés, desnormalizada, digamos, ¿no? Compuesta, porque es más rápido acceder a la información cuando está compuesta que cuando está descompuesta en varias partes, en varios elementos, está junta, se la vuelve a desnormalizar, digamos, a volver a juntar la información para almacenarla. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay problema de redundancia e inconsistencia, porque aquí no se está modificando o adicionando nueva información. Así que esos problemas por los cuales se descomponía la información en los sistemas transaccionales ya no se los tienen en los sistemas de soporte. ¿Se entiende la idea? ¿Me van siguiendo? La otra característica importante de los sistemas es que los sistemas transaccionales están hechos para el personal operativo dentro de las empresas. ¿Entiendes? ¿No? A ver, entiéndase los extractos dentro de la empresa. Los sistemas transaccionales están hechos para el cajero, para el contador, para la gente operativa, la que hace el trabajo de las empresas. Para eso se hacen los sistemas transaccionales. En cambio, los sistemas de soporte están para los niveles ejecutivos y gerenciales, digamos, ¿no? Para la gente que toma decisiones, no para la que hace las cosas. Entonces, los sistemas transaccionales están hechos para la gente que hace las cosas en las empresas. En cambio, en los sistemas de soporte están hechos para la gente que toma las decisiones en las empresas, los niveles ejecutivos y gerenciales. ¿Se entiende la idea? Sí, se comprende. Ya, perfecto. Y obvio, tanto los sistemas de soporte como los sistemas gerenciales hay distintos grupos de sistemas, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Se los clasifica, hay varios tipos de clasificación de los sistemas que ya hemos visto acá. Acá, bueno, no hemos entrado en los sistemas transaccionales en realidad en la verdadera manera de clasificar los sistemas, sino solo hemos visto unos 2, 3 tipos de esos sistemas, solo 3 tipitos de esos sistemas, que no son los 3 únicos, por supuesto, solo 3 tipos que son los más conocidos dentro de la empresa, dentro de las empresas de cualquier tipo, ¿no? Que son los ERP, los CRM, y hablamos un poco acerca de esos y a qué están orientados, a qué más o menos sirven, digamos, ¿no? Y algunos, yo les mencioné algunos ejemplos, ustedes tienen que ver algunos ejemplos de productos que se utilizan en nuestro medio con respecto a esos 3 tipos de sistemas. En el otro lado, que es la parte que nos interesa, los sistemas de soporte, también existen clasificaciones, digamos, ¿no? Entonces, en general, la más típica clasificación se los clasifica en los sistemas de soporte para ejecutivos, sistemas de soporte gerenciales, los sistemas de soporte para toma de decisiones en grupo y los sistemas inteligentes para la toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Son la clasificación más común dentro de los sistemas de soporte. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ahí hay 2 líneas actualmente en esa área de los sistemas. Unos
que son los sistemas que ayudan a tomar decisiones, que permiten ofrecer información para que el usuario humano tome la decisión, digamos, ¿no? Y el otro grupo grande son esos nuevos sistemas que se están desarrollando en base a inteligencia artificial, digamos, porque está entrando muy fuerte el tema de la inteligencia artificial en todos los campos del desarrollo de los sistemas, digamos, ¿no? Obvio, para ayudar a las personas a hacer de una manera más eficiente, en teoría, su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, se está incorporando mucha inteligencia artificial de manera que ya no solamente queremos que los sistemas nos arrojen información que ayude a las personas a tomar decisiones, sino que los mismos sistemas ya directamente las tomen las decisiones. Entonces, ¿para qué? Para que en el futuro, ¿me entiendes? ¿No es? Los sistemas ya no dependan de las vulnerabilidades que tienen los seres humanos. Por ejemplo, en los bancos es uno de los primeros sistemas donde se comenzó a incorporar esto, no mucho todavía en nuestro país, pero sí en otros países, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si alguien viene y te pide crédito y es amigo del que le da el crédito, tiene alguna influencia ahí, puede hacer que le den cuando no cumplía con las condiciones, digamos, y obvio después termina perdiendo el banco porque termina no pagando el cliente, ocasionándole algún fraude o cosas. El ser humano es muy susceptible a ese tipo de cosas y entonces en cambio los sistemas, obvio, son fríos, no dicen, ay, pobrecito, le daré, digamos, ¿no? Entonces simplemente se basan en la información y arrojan un resultado y se acabó. No les interesa si, si, si la persona tiene o no tiene problemas o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos de esos sistemas en los cuales queremos quitar ese componente humano porque es muy vulnerable en términos de seguridad, en términos de decisiones tardías o malas decisiones, digamos, ¿no? Entonces hay muchos sistemas en la actualidad que se están desarrollando para que sea el computador el que tome las decisiones. Algunos dirán, no, pero ¿cómo va va a tomar? De hecho, tú cuando viajas en avión le entregas tu vida a un computador porque obvio la mayor parte del vuelo lo vuela un computador y no la persona que tú crees que lo está volando, ¿no? En la actualidad. El piloto lo hace subir y después pone piloto automático, se pone a charlar ahí a pasear y cuando ya va, toca ascender otra vez, toma el control, digamos, ¿no? Pero la mayor parte del vuelo es un computador el que está tomando las decisiones de cómo volar ese avión, digamos, ¿no? Así que hay muchos sistemas actuales donde tú no sabes, pero es el computador el que está tomando las decisiones, no una persona, ¿no? Entonces no es algo nuevo, es algo ya se nos viene también los taxis sin chofer. Ya hay tres regiones en el mundo donde ya hay radiomóviles sin chofer que están en carácter experimental y están en los próximos años de lanzarse ya de manera masiva, digamos, ¿no? Para que, obvio, ya hayan taxis que no tienen chofer y, obvio, te vas a subir y un computador es el que básicamente va a tomar las decisiones de cómo hacer mover ese vehículo, ¿no? Entonces, ese es el escenario futuro de los sistemas. Y obvio, no solamente en ese tipo de sistemas, sino los sistemas diarios que utilizamos, digamos, estamos incorporando cada vez más inteligencia artificial para poder, obvio, hacer sistemas que comiencen a tomar decisiones por sí solos, ¿no? Que eso es lo que incorpora la inteligencia artificial. Y en todos los campos estamos incorporando eso, ¿no? Por todos lados. Es el boom de la inteligencia artificial ahorita, ¿no? Están cada vez desarrollándose cosas más sofisticadas para poder incorporar en los software del día a día, ¿no? Entonces, esas dos líneas de los sistemas de soporte son las importantes y las que no hay que perder de vista. Hay dos cosas que ahorita estamos tratando de hacer con la información que tenemos para la toma de decisiones. Procesarla de manera más inteligente, estamos incorporando mucha inteligencia artificial para hacer análisis inteligente de esa información. El otro es cómo lidiamos con grandes volúmenes, porque cada día crece y crece y crece la cantidad de información, es cómo lidiamos con esa cantidad enorme de información. De ahí surge el tema de Big Data, ¿me entiendes? ¿Cómo lidiamos con esa enorme cantidad de información que está? Y no, ojalá fuera que, bueno, ahorita ya es grande, pero es algo que sigue y sigue y sigue creciendo y crece exponencialmente, digamos, ¿no? Y cada vez estamos buscando cómo lidiar de la mejor manera con esa gran cantidad de información. Y el tercer elemento de los sistemas es que lo vamos a hacer cada vez con información, con más cantidad de información, lo queremos hacer de manera más inteligente
y el otro problema es cómo lidiamos con las distintas formas de información no estructuradas que están surgiendo y que ya cada vez es más necesario trabajar. Digamos, en los siglos anteriores, las décadas anteriores, lidiábamos con información, pero teníamos una base de datos en algo estructurado, digamos, ¿no? Fáciles de procesar, pero ahorita esa gran cantidad de información que tenemos es en un modelo no estructurado, se llama. Es información no estructurada, es información en archivos, en imágenes, en textos, en audios, en videos, ¿entiendes? Que ya no es tan fácil, en una base de datos es fácil decir, bueno, a ver, calculame cuántos cumplen con esta condición o es fácil, pero acá en archivos textos, en información textual, no es tan fácil lidiar con esa información. Entonces, hacia eso, ese es el tipo de información con el que queremos lidiar en el futuro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Google puedes buscar información, en un corto tiempo puedes encontrar información acerca de algo, pero lo estás haciendo solo sobre información plana, texto. No estás buscando, por ejemplo, no, yo quiero buscar todas las imágenes donde aparezca, no sé, un edificio de 10 pisos y que se base por la imagen, analice la imagen y se dé cuenta que en la imagen hay un edificio. ¿Se entiende? Entonces, no, simplemente se basa en textos o metadatos que están en el archivo de imagen y busca por eso, pero no, en realidad no está analizando la imagen. Pero ya estamos mejorando en el análisis de las imágenes para poder determinar qué es lo que contiene la imagen. ¿Me entiendes? Entonces, en el futuro vamos a poder hacer búsquedas sobre ese tipo de información, lo mismo sobre audios, digamos, buscar archivos de audio que contengan este contenido, pero no porque alguien lo haya escrito como un metadato, sino porque analizo el audio y determino que el audio contiene esa información. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí, se entiende. Ya, entonces en el área de soporte estamos en esa lucha, digamos, ¿no? De, obvio, procesar la información con inteligencia artificial, procesar la información, grandes volúmenes de información, y tercero, procesar información estructurada y no estructurada. Eso es lo que intentamos hacer en el área de los sistemas de soporte, porque eso es lo que nos permite actualmente, o lo que queremos hacer es poder tomar decisiones en base a la información que todo el tiempo nos está llegando en tiempo real, digamos, ¿no? ¿Sí? Y de todo tipo de información, porque la gente deja todo tipo de información en la red, ahorita deja audios, deja videos, deja texto, ¿me entiendes? Y cada día es más y más la información, digamos, ¿no? Y yo quiero poder aprovechar esa información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, se están generando sistemas inteligentes, obvio, que nos van a permitir tomar decisiones en función a la información que ustedes están dejando. Ustedes están dejando hasta lo que no deberían dejar en las redes. Internet conoce más de ustedes que sus padres. ¿Ya? Bien, entonces es un poco el resumen de esta parte, digamos, de los sistemas acá. Obvio, lo que nos vamos a meter es cómo desarrollamos este tipo de sistemas que nos ayuden de una u otra manera a tomar decisiones. Y sobre todo, obvio, en el campo que nos interesa, o por lo menos el campo que es más visible, es el campo de los negocios. Pues si yo trabajo en una empresa X o Z y lo que quiere la empresa es que le desarrolle sistemas que le ayuden a tomar decisiones. Desde las cosas... Dime. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Es que en los sistemas de soporte, ¿no? Hacen siempre mención a que siempre ayudan a tomar decisiones no estructuradas, digamos, donde supuestamente dice que no hay un antecedente para tomar la decisión o hay cierta incertidumbre o riesgo, digamos. Más o menos esa es mi idea, si me puede aclarar mejor, digamos. Ya, a ver, ¿qué significa una decisión estructurada, una decisión no estructurada? A ver, primero hay un poco, digamos, ¿y qué es lo de incertidumbre? A ver, veamos primero qué significa tomar una decisión. ¿Entiendes qué es tomar una decisión? Sí, digamos, ahí entra, digamos, las alternativas. Es elegir entre más de una. Si solo hay una opción, no estás tomando una decisión, tiene que haber más de una opción. Entonces,
elegir más de una opción es tomar una decisión. Eso es lo que siempre se nos plantean distintas opciones y lo que estoy es tomar una decisión para elegir una. Pero si solo hay una, no estoy tomando una decisión, que es la única que hay, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber más de una alternativa para tomar una decisión. Sí. A ver, y luego es cómo toma una decisión un ser humano, ¿no? A ver, vámonos a los dos extremos, digamos, ¿no? Toma una decisión basado en información, digamos, ¿no? Hechos, experiencia, conocimiento, digamos. Y en el otro lado, toma decisión basada en el azar, en la suerte. ¿Me entiendes? A ver, hay personas, por ejemplo, tienen que abrir un negocio y van donde un brujo que le lea la coca, la suerte, las cartas para él. Ese es el extremo. Ese está tomando una decisión en función de cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Luego está el otro extremo, esa persona que para tomar decisiones lo hace en función a información, a su conocimiento, a su experiencia. Esa es la manera que nos interesa. Esta otra manera, bueno, dejemos de lado nomás a los brujos. ¿Estamos? Ya. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, cuando hablamos de tomar una decisión, digamos, siempre hay un nivel de riesgo. Obvio, si tomas una decisión, puede ser que la aciertes o no, digamos, ¿no? Obvio, lo que quieres es minimizar ese riesgo al tomar una decisión. Entonces, las decisiones se toman individuales, en grupos, digamos, ¿no? Con condiciones de riesgo y con condiciones de incertidumbre. Entonces, a mayor riesgo, más complicada la toma de decisiones, o más riesgos tienes en tomar una decisión cuando hay más incertidumbre con respecto a lo que vas a Sí, la decisión. es que cuando hacen alusión a incertidumbre, digamos, se refiere básicamente a que no hay datos, no hay precedentes para tomar la decisión. No hay información suficiente como a tomar la decisión. Y pasa lo mismo con los sistemas. Cuando un sistema te calcula una decisión, normalmente te da el grado de incertidumbre, o certidumbre, como le llaman en estadística y probabilidades. Te dice, esta decisión es con un grado de certidumbre del 90%. Si el sistema te dice que esa decisión ha tomado con un grado 90, bueno, ya está, más o menos. Pero si te dice que el grado de certidumbre de esto es del 30%, dice, no, mejor no vamos por ahí, ¿me entiendes? Es como cuando ocurre el clima, te dice, no sé si has escuchado las últimas, te dice, va a llover con una probabilidad del 70%, dice, escucha, mejor me llevo, ¿no? Un paraguas. Sí. Pero si te dice, hay una probabilidad que llueva del 20%, te vas nomás así. Eso no quiere decir que no va a llover, puede ser que te digan 20 y cabalingo te agarró y te mojaste. O puede ser que te digan que hay una certidumbre del 90% y vas allá y el solcito todo el día. ¿Me entiendes? Es solo una probabilidad, pero obvio, cuando tomas unas decisiones te interesa esa probabilidad para saber, ¿me voy o no me voy? Pero si me dice que el sistema me está dando una certidumbre del 99%, me voy por ahí. Puede ser que no me dé, pero la probabilidad es muy baja que me vaya a ocurrir que la decisión que estoy tomando salga mal. En cambio, si tomo una decisión basada con un nivel de certidumbre bajo, la probabilidad de que me vaya mal por ahí es más grande, ¿no? Y ahí van los riesgos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una toma de decisión estructurada y una toma de decisión? Porque también de eso hablaste, digamos. A ver, cuando es estructurada, significa que ya hay un procedimiento a seguir para tomar la decisión. En cambio, no estructurada, no está definido todavía el procedimiento. A ver, te explico. En una empresa, por ejemplo, para tomar una decisión estructurada, digamos que hay un conjunto de pasos. Alguien definió un conjunto de pasos para despedir a una persona. Y hay un procedimiento, hay un modelo estructurado de cómo se tiene que tomar esa decisión. A eso se refiere. O, no sé, alguien llega ahí el jefe, le contestaron mal y te va. Ha tomado una decisión no estructurada, si ¿estás de acuerdo? Porque no siguió un procedimiento, solo porque se le ocurrió o porque ocurrió esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa se entiende o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Señores. Yo tengo una duda, ingeniero. Al realizar este procesamiento de la información, ¿no se utilizan los metadatos?
A ver, ¿entiendes lo que es dato y metadato, no? Sí, sí, por eso. O sea, mi duda es que al realizar el procesamiento de la información, solamente el sistema se encarga de todos los datos, digamos, por decir, físicos. Lo que pasa es que para procesar los datos requieres normalmente de los metadatos, pues, ¿no? A ver, van unidos normalmente en el... Obvio, no se procesan los metadatos, pero los metadatos son los que te ayudan a entender cómo son los datos, digamos. A ver, no sé si comprenden esto de los metadatos, digamos, ¿no? A ver, no sé si alguna vez han creado una base de datos. ¿Quién ha creado una base de datos? ¿Ha hecho una base de datos que sea de la típica de, no sé, de cliente o de alumno? De compra y venta. De compra y venta. Una base de datos. Alguien ha creado, no sé, en SQL Server, en MySQL, en Power, en Oracle, en Sybase, en DB2, en Postgres, en ¿cómo se llama? En Firebase, en MongoDB, no sé, en cualquier base de datos. Alguien ha creado una base de datos, ¿no ves? A ver, para los que han creado una base de datos, es una pregunta para usted. Cuando yo creo una base de datos, ¿qué es los datos y qué son los metadatos? Los datos vendrían a ser lo que se va a contener dentro de la tabla, y la tabla sería la información de la estructura de la tabla. Ya, ¿y cuáles son los metadatos, perdón? Que no la información de la estructura de la tabla es una parte de los metadatos que se guardan. Igual. Sí, ajá, está muy bien, está bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo en una base de datos almaceno datos, Juan Pérez, calle desconocida, número 110, ese es el dato. El metadato es que dice que tiene un nombre, una dirección y un teléfono. ¿Me entiendes? Igual, en una base de datos no solamente se almacenan esos datos, sino los metadatos, que esa tabla tiene 3 columnas y se llaman esto y son de ese tipo. Esa información que se está almacenando también en la base de datos. ¿Me entiendes? Igual que Juan Pérez, calle desconocida, teléfono 110, digamos, ¿no? Igual se almacena. Entonces, cuando yo consulto esos datos, los metadatos es el que me dice cómo interpreto los datos. Me dice que son 3 columnas y que el primero tengo que interpretarlo como nombre, la segunda como dirección y la tercera como y que nombre es un string, que dirección es un string y que teléfono es un número, por decir. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea o no? Es como la etiqueta de los datos. Bueno, en un esquema orientado a objetos, digamos, ¿no? Es la información, por eso se llama metadatos. Son datos que ayudan a entender los datos, a interpretar los datos, digamos, ¿no? Entonces, porque igual se almacena esa información, pero ¿para qué te sirve esa información? Para interpretar los datos que se van a almacenar en realidad. Es como en un, no sé, un JSON, en un XML, como tú dices, en la etiqueta que dice, digamos, a qué se refiere ese dato, ¿no? Entonces, todas las etiquetas de un JSON o de un XML, los tags, ¿me entiendes? Porque a eso es etiqueta, un tag, digamos, ¿no? Por eso hashtag le dicen, porque es una etiqueta, digamos, ¿no? Entonces, las etiquetas es el metadato y el valor para esa etiqueta es el dato. Okay. Pregunta, señores, ¿está claro? Sí, bien. Entonces hice un poco como resumen de esta parte, pero obvio hay que ver todos los puntos que le mencioné. Primero, los tipos de saber las características, ventajas, desventajas, los tipos de software, qué software local o internacional hay de ese tipo. En el caso de los sistemas de soporte, lo mismo, digamos qué clasificación hay, qué tipo de sistemas hay, a ver qué tipo de soluciones localmente utilizamos en esa área. Eso es lo que, para tener un conocimiento más o menos general de qué son esos dos grupos grandes de sistemas, que son los que más hacemos nosotros en los países como los nuestros, digamos, ¿no? Porque normalmente, aunque podemos en teoría desarrollar otro tipo de software, normalmente nos concentramos en esos dos tipos de software, en sistemas transaccionales y en sistemas de soporte. Porque, bueno, no hacemos sistemas operativos, aquí procesadores de palabras, hojas electrónicas o cosas de ese vuelo, digamos, ¿no? Que son software más base, digamos, ¿no?
o software en otras áreas. No hacemos mucho porque el mercado no hay acá, digamos, ¿no? Así que, obvio, sería inútil ponerse a desarrollar en esas áreas, pero sí en los campos de sistemas de transaccionales, gestión y soporte, lo que hacemos, por lo menos los que trabajamos y desarrollamos para un mercado local como el nuestro. Y también para afuera, porque hacemos cosas para afuera también, digamos, ¿no? Pero normalmente estamos en estos dos campos, así que si van a dedicarse al desarrollo o desarrollar soluciones, va a ser en estos campos precisamente donde lo van a hacer, digamos, ¿no? En general, ¿no? Obvio, alguien puede, conozco a algunos muchachos en la carrera que hay un par por ahí que trabajan en el área de desarrollo de videojuegos, plataformas de juego, hay otros por ahí desarrollando interfaces para router y cosas por el estilo, digamos, ¿no? Hay algunos bichos raros por ahí que se han metido en cosas un poco más diferentes a las tradicionales, ¿no? Pero el campo, el mayor campo, por lo menos en Bolivia y en nuestros países vecinos, está en estas dos áreas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en términos, esta siempre le digo, en los sistemas transaccionales hay mucho, se gana dinero, pero se gana más dinero en los sistemas de soporte, porque si quiere, los sistemas que hacen transaccional son para los niveles operativos, ¿sí? Pero en cambio estos sistemas de soporte se hacen para la parte gerencial, entonces la gente que toma decisiones paga más dinero y se trabaja menos en esto que en los de allá. Así que si quieren, es mucho más negocio meterse en esta área que en la de allá. Allá hay más trabajo, digamos, ¿no? Y menos paga, y aquí hay menos trabajo y más paga. Pero es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que le gusta sufrir. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Luego voy a ver un poco de Big Data para darle una idea general para que la investigación del viernes esté un poco más centrada. ¿Preguntas, señores? Son mudos ustedes, che. Ya. Veamos sobre el tema que vamos a trabajar para el día lunes, sobre Big Data. ¿Alguien tiene una idea de lo que es? A ver, ¿alguien por ahí? Para comenzar. ¿Alguien? Son grandes cantidades de información. Perdón, no te escuché bien de nuevo. Grandes cantidades de información sobre algo. No, pero ¿qué es? ¿Es un software, un proceso, una metodología, una herramienta? ¿Qué es Big Data? ¿Una estrategia? ¿Qué es Big Data? ¿Saben a qué se refiere? Obvio, todo el mundo por la traducción dice, bueno, grande pero ¿qué es realmente? ¿Ves? Porque algo tiene que ser, es un animal, una persona, una cosa, ¿qué es, digamos? ¿Ves? Eso es lo primero que trato de comprender cuando entiendo de cualquier cosa. Si alguien le pregunta, ¿y esto qué es? Trata de asociarlo a algo, ¿no? Saber qué es eso. Si es un extraterrestre, un humano, ¿no ves? No importa lo que quiera conocer, siempre intento entender primero de qué se trata, qué es eso, ¿no? Y eso es lo que trato de preguntarle ahorita. ¿Qué creen que es o qué saben que es o cómo creen que es? Alex, parece que quieres hablar. Lo que entiendo sería como técnicas de manejo de grandes datos, como yo así lo entiendo. Ya hay algo de verdad en lo que dices. ¿Alguien más? Yo hasta donde sé es la estructuración de varias cantidades de datos que va aumentando la complejidad. A ver, eso que está tirado de los pelos, medio como que leído de internet, ¿no? Ya, pero bueno, algo ahí también, digamos, ¿no? A ver, la manera de enfocarlo o la manera que deberías enfocarlo es que Big Data es un proceso. ¿Me entiendes? Big Data es un proceso. Aparte, obvio que Big Data incluye una serie de herramientas técnicas y metodologías y que su objetivo es procesar en tiempo real información, grandes cantidades de información, ¿sí? En tiempo real, digamos, normalmente, ¿sí? E información estructurada y no estructurada, digamos, ¿no? Lo principal es entenderlo en el fondo, qué significa. Y la manera creo que más fácil de
verlo es decir, entender que Big Data es un proceso, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando digo que Big Data es un proceso, ¿cómo le suena? ¿Cómo lo ven? ¿Qué entienden cuando algo le dicen que esto es un proceso? Y para ustedes la pregunta. Hola, hola. Alicia. Alicia. Ángela. Andrea. A ver, tengas ahí. Inge, no entendí la pregunta. Cuando alguien le dice esto es un proceso, ¿cómo lo entiende? ¿Qué entiende que es un proceso? Proceso me suena a algo que tiene un principio y un fin y algo de por medio. Ya, no es la manera más elegante de expresarlo, pero sí, va por ahí. A ver, cuando alguien le dice esto es un proceso, se entiende que es algo que es un conjunto de tareas que hay que hacer. Entonces, cuando dice esto es un proceso, uno lo ve en un esquema básico de entendimiento como que algo que es un conjunto de cosas, de tareas, actividades que tiene que hacer. Entonces, cuando alguien le dice esto es un proceso, tengo que entender cuáles son las tareas que se tienen que realizar. Pero bueno, las tareas tienen varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Digamos, ¿no? ¿Qué se tiene que utilizar? Entonces, entender un proceso es entender el conjunto de pasos que se tienen que seguir para hacer una tarea. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Entonces, cuando a mí me dicen, tienes que hacer Big Data, entonces trato de entender qué tengo que hacer, cuál es el conjunto de pasos que tengo que hacer para hacer Big Data, qué es lo que me interesa, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que realmente se hace para poder hacer Big Data? ¿Nos entendemos o no? Entonces, lo principal que intento entender es cómo se hace Big Data, cuál es el proceso. A ver, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Porque una cosa es Big Data, escuchar los términos, un montón de cosas, pero ya, la empresa X me dijo, a ver, tenemos que hacerme, escuché por ahí Big Data, quiero hacer eso, digamos, ¿no? Y ahí es donde se tranca, no saben qué hacer, pues no saben por dónde comenzar, cómo se hace eso, de qué se trata. Entonces, eso es lo principal que tienen que entender de este tema. Entonces, en su investigación traten de comprender, verán, ¿qué es lo que se hace? Obvio, ¿cuáles son las características hacia qué está orientado? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, herramientas, técnicas? Está bien, pero hay que entender lo fundamental es el Proceso. el proceso. ¿Estamos? Eso es lo fundamental que hay que entender, porque ese es el que te sirve de guía. ¿Me entiendes? Entonces, en todos tus conocimientos en informática, normalmente cuando entiendes el proceso ya sabes hacerlo. ¿Me entiendes? Obvio, entender el proceso no solamente memorizarse el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. No, hay que saber cómo, qué hago, para qué lo hago. Es largo y a veces lleva tiempo entender. Obvio, uno lo lee y lo comprende un poco, pero bueno, el proceso al final, poderlo hacer y entenderlo por completo lleva su tiempo. Al principio lo puedes leer y comprender un poco de qué se trata, ¿no? Pero bueno, eso no significa que lo puedas hacer. Pero por lo menos ya sabes qué es lo que tienes que hacer más o menos, ¿no? Así que bueno, pero va por ahí. Entonces, esa es la idea, señores. Para el día lunes traten de ver un poco de ese tema, pero centrado más en eso, en entender un poco el proceso. ¿Nos entendemos? Sí, señor. Sí. Bueno, señores, entonces el día lunes nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Que estén bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Bueno, que estén bien, nos vemos. No.